Bueno, chicos, buenas tardes. Estamos entonces grabando. eh, la clase. Recordemos pues que ya estamos terminando, ya terminamos la guía. Eh, Continuamos entonces la próxima semana con la guía de higiene 3. Entonces, pues nada, igual. Seguimos, les sigo montando pues los trabajos igual y como hemos venido trabajando. Bueno, entonces, con respecto, como para... Hola, señora. Profe, lo que pasa es que yo ya tengo hecha higiene 1 e higiene 3. Estaba haciendo esta higiene 2. Eh, Terminar esa higiene 2, yo con cuál sigo. ¿Y qué te hace falta? De higiene ya con esta terminaba las 3 higienes, higiene 1, 2 y 3. Pero por eso, que otras guías, ¿solamente has visto las otras guías? Sí, solo esas 3. Me faltan todas. Solo he visto esas 3, profe. Bueno, no, entonces yo te paso para otra guía. Ahorita si quiere hablamos y te pongo en otro grupo. Bueno, profe, listo. Y me dice también el límite de, pues la fecha de pago, hasta qué día tengo plazo de pagarla. ¿Cuál? Con la que vaya a seguir, con la guía que vaya a seguir. Bueno, no, esa se acaba como el 30 más o menos. Son como 4 Ah, semanitas. Empieza la otra semana. Yo le digo, no, yo creo que después del 30, ¿verdad? Se empieza 1, 2, 3, 4, no, se acaba como el 6 de noviembre. Listo, profe, está bien. Hágale, pues que yo voy a estar aquí al pendiente a lo que usted me diga, sí. Hágale, Cristi, apenas terminemos de grabar, ¿qué? Le hablo por el WhatsApp y le digo entonces Listo, en qué profe. grupo queda. Bueno, Listo, profe, hágale, entonces, pues, gracias. con gusto. Les estaba diciendo entonces que la idea era hacer como nada, como cerrar el tema con algunos aspectos pues importantes y relevantes del manejo como de los procedimientos de trabajo seguro para manejo de productos químicos, ¿sí? Recuerden que trabajamos este mes pues como todo el tema de productos químicos, cuáles son esos riesgos que tenemos pues como ante la exposición y el contacto con estos productos y pues digamos que siempre considerarlos como un riesgo súper importante, ¿sí? Yo pienso que pues tanto en las empresas como en la casa es un riesgo muy importante el contacto con estos productos y cualquier tipo de manipulación que nosotros hagamos de ellos, ¿cierto? Entonces, nada, entonces ampliar un poquito esa información con respecto a las sustancias o compuestos químicos y cualquier tipo de derivados, los cuales forman parte de la vida moderna, ¿sí? Es decir, cualquier contacto que nosotros tengamos en cualquiera de los sitios que les mencioné, y es más, en cualquier sitio tú puedes tener algún tipo de contacto o pues tener que manipular algún tipo de química, ¿cierto? Entonces decimos que su utilización no solo se hace de manera directa, sino que a través de sus productos procedentes como plásticos, fibras sintéticas, pinturas, pegantes, tintas, pigmentos, insecticidas, combustibles, gases industriales, aceites comestibles y una infinidad de productos que son parte del desarrollo y el bienestar de la humanidad. Ay, tengo un perro aquí que me está haciendo una serenata. Espérenme, yo cierro. Ok. Digamos que sus desarrollos comerciales e industriales, ¿sí? Son aprovechados por miles de empresas y millones de personas en todo el mundo para beneficio general. Pero durante su procesamiento como tal, almacenamiento, transporte y uso, pueden tener efectos contra la salud y la seguridad de las personas que los manejan o las instalaciones que los contienen, generando enfermedades profesionales,
accidentes de trabajo por contacto, incendios y explosiones. Por eso es que siempre debemos mantener, pues, como, o mantenernos alertas, y por eso hago mención de no solo de que no solo esa alerta sea pues como en la empresa, obviamente, sino en casa y en cualquier lugar donde nosotros podamos encontrarnos. Podemos estar en un restaurante y podemos estar pues como en un riesgo alto por la manipulación que las personas del lugar hagan de algún producto, ¿cierto? Podemos estar en una estación de gasolina, en cualquier lugar donde estemos en riesgo. Es por esto que, digamos que a lo largo del tiempo se considera que es esencial prevenir pues como las enfermedades y los accidentes que son causados por los productos químicos en el trabajo, ¿cierto? Por lo cual, digamos que en muchos lugares, en muchos documentos vamos a establecer o se van a encontrar establecidos ya algunos lineamientos para la compra, algunos lineamientos para el almacenamiento, ¿sí? Algunos lineamientos para el transporte interno, para el uso, para la minimización y la disposición final de los productos químicos, cualquiera que sea, ¿cierto? Obviamente, todo lo que está también establecido dentro del sistema globalmente armonizado y dentro del sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Y cualquier tipo, pues obviamente acogiéndonos también a cualquiera, a la legislación colombiana que esté vigente, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta pues como qué es lo que nos dice la norma con respecto al uso de los diferentes productos que podemos usar, cuáles no podemos usar, cuáles son los cuidados y cuáles son los cuidados. De ahí la importancia también del, de la revisión de las fichas de seguridad, ¿sí? De tener establecidos, digamos, procesos y procedimientos y dentro de los mismos, pues, digamos que generar unas responsabilidades que nos permitan minimizar el impacto del riesgo químico, pues tanto en los trabajadores, en el público, porque puede haber un público en general, y en el medio ambiente. Nosotros debemos incluir esa responsabilidad y tratar de minimizar al máximo el riesgo para estos tres sectores, los trabajadores, el público que puede estar presente en ese momento y para el medio ambiente. Es súper importante, pues obviamente, y más tratándose de un producto tan nocivo y tan dañino, entonces revisar constantemente, pues estar revisando el impacto que generan estos productos al medio ambiente. Digamos que podríamos también, obviamente, enfocarnos en cumplir con toda la legislación en materia de seguridad industrial, con respecto a la utilización de productos químicos en el lugar de trabajo. Entonces, recuerden que todos estos conceptos y todo esto, un riesgo como tal está incluido entonces dentro de la matriz de riesgos, incluido dentro de un programa de capacitaciones que nosotros implementamos para las personas que están en contacto directo con los productos químicos, ¿sí? Si en algún momento, digamos, ese riesgo es pues es considerado un riesgo muy importante y están incluidos pues como o terceras personas, digamos un público, entonces ese público como tal debería estar enterado de cuáles son los riesgos que ellos tienen en el momento de estar ahí en ese lugar, ¿sí? Si yo voy a entrar a un lugar donde hay un riesgo considerable, no sé, de explosión, un riesgo de, pues que me puede afectar, ¿sí? Que puede afectar como la salud de esas personas, entonces es súper importante comunicarlo. Listo. Además, digamos que debemos cumplir con los lineamientos que se establecen dentro del sistema de gestión ambiental, dentro del sistema globalmente armonizado. Cualquier tipo de programa que nosotros tengamos como con respecto a gestión del riesgo químico, por ejemplo, debe ser socializado con la comunidad trabajadora, con los terceros, con las partes interesadas, con todos los empleados y demás. También, pues, obviamente, debemos sensibilizar a todas las personas acerca de la importancia de mantener o de fomentar unas prácticas seguras en el proceso de ejecución de actividades laborales,
digamos, promoviendo un poco la cultura del autocuidado y la protección del medio ambiente, ¿cierto? Es también importante que la comunidad, pues como empleadora, se concientice del peligro o del riesgo en el que podemos poner el medio ambiente en caso tal de, pues de que estos productos lleguen a estar en contacto con algún afluente de agua, y que estos productos lleguen a, sean liberados al medio ambiente de una forma deliberada, ¿cierto? Entonces es súper importante también tener en cuenta. Digamos, con respecto un poco a la parte normativa, la legislación colombiana como tal, en la ley 55 del 93, el decreto ley 1295 de 1994, obliga a todas las empresas y entidades a la organización y desarrollo de sistemas de prevención y protección de los trabajadores que en cualquier forma utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución de su trabajo. También el decreto, dame un segundo, también el decreto 1973 del 95, por el cual se promulga el convenio 170, manifiesta que la protección de los trabajadores contra los efectos nocivos de los productos químicos contribuye también a la protección del público en general y el medio ambiente. También teniendo en cuenta pues este marco normativo y de acuerdo a la ley 55 del 93, la expresión utilización de productos químicos en el trabajo implica toda actividad laboral que podrá exponer a un trabajador a un producto químico. ¿Y esto qué comprende? Comprende la producción de productos químicos, comprende la manipulación de productos químicos, el almacenamiento de productos químicos, el transporte de productos químicos, la eliminación y el tratamiento de desechos de productos químicos, la emisión de productos químicos resultante del trabajo, el mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipos, recipientes utilizados para los productos químicos. Entonces es súper importante, digamos, tener en cuenta todos esos aspectos. También un poco el decreto 1609 del 2002 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, y nombra en su artículo número 11 las obligaciones que debe asumir el remitente y en el artículo 12 las obligaciones que debe asumir el comprador de productos químicos, tales como combustibles y gas, el gas natural, licuado, oxígeno, nitrógeno, entre otros, ¿cierto? Es muy importante, digamos, en el momento de tener, pues, como, o de tener que manipular algún tipo de producto químico, pues entonces revisar toda esa parte normativa, ¿sí? Que sí se pueda, bueno, no sé. Eh, hay algunos aspectos o términos que nosotros debemos manejar dentro, dentro del marco del concepto de riesgo químico y de manejo de productos químicos. Entonces, es la identificación del producto químico y la compañía que proporciona el nombre del material tal como aparece en la etiqueta. Se complementa con los sinónimos en caso de que la tenga, ¿sí? Identifica al fabricante y suministra, sí, identifica al fabricante y suministra información acerca del mismo, como su dirección física y teléfono, líneas de emergencia, página web, si existe, correo electrónico, cualquier tipo de información que necesitemos en esa identificación del producto como tal. Y ya obviamente teniendo en cuenta lo que hablamos del sistema globalmente armonizado, toda la información que debe tener, pues como con respecto a la ficha técnica, con respecto a ingredientes, ¿cierto? ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los números de atención? ¿Sí? La identificación de peligros o identificación de riesgos, entonces se divide en dos secciones. La primera de ellas brinda una visión resumida de las emergencias asociadas al principal riesgo del producto. En la segunda se describen los efectos a la salud, ya sean agudos, crónicos o ambos. Dentro de los efectos agudos se describe qué le pasa al usuario si el producto entra en contacto con sus ojos. Entonces, bueno, todo esto dentro de las medidas de seguridad que se encuentran establecidas dentro de la ficha de seguridad, dentro de la ficha técnica. Ok, todos, todos los conceptos pues que debemos tener en cuenta con respecto al manejo
el contacto que podemos tener. Eh, digamos un poco la información ecológica describe el impacto ambiental si el producto es liberado al aire, vertido en fuentes de agua o esparcido en el suelo. Incluye datos de ecotoxicidad y efectos ambientales específicos del producto, ¿sí? Eh, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta pues, como esta información, porque en caso de no, digamos, de hacer caso omiso de esta información que tienen los productos químicos como tal, pues obviamente la empresa puede acarrear pues como una serie de sanciones en medidas de protección ambiental, ¿cierto? Por la parte del Ministerio de Medio Ambiente la entidad correspondiente de hacer pues como el área metropolitana o no sé quién, dependiendo del municipio, entonces ya habrá una entidad encargada de hacer pues como la revisión de qué tanto contamino, cuáles son los residuos que genera mi empresa, cuál es el tratamiento que le estamos haciendo pues como a esos productos contaminantes que están saliendo como resultado de la transformación de materia prima que yo tengo en la empresa y todo lo demás. Ok, con respecto a los productos químicos peligrosos, entonces es en general, pues como todo producto químico, bajo algunas condiciones específicas presenta algún riesgo para las personas y para las instalaciones como tal. Pero existe un gran número de estos productos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad. Digamos que sin que requiera de unas condiciones extremas, ¿sí? Estos son los llamados productos químicos peligrosos y obviamente exigen una mayor atención por parte yo diría que de todo el personal, porque no solamente es importante que una persona esté a cargo del manejo de estos productos químicos, sino que todos en general conozcamos pues como el riesgo de la exposición, el riesgo que tenemos por simplemente tener el producto almacenado, ¿cierto? Por simplemente, no sé, estar en contacto con alguna solución, con alguna sustancia. Entonces, los productos químicos peligrosos son aquellos, ahí está diciendo Diego que no entró, son aquellos elementos, compuestos o mezclas que pueden presentarse en su estado natural o como se produce en la industria que la originan, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos para la salud? Entonces, al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud de las personas o los seres vivos expuestos por un periodo de tiempo, ¿sí? Riesgo para la seguridad, entonces, digamos que ese riesgo es al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones violentas en presencia de calor, oxígeno, agua y otros factores externos. Las principales características perjudiciales de las sustancias y los productos químicos en general, pues entonces son la toxicidad, la inflamabilidad y explosividad, reactividad violenta, radioactividad, ¿sí? Existen más de 600.000 sustancias químicas y sus derivados que son considerados como peligrosos. El grado de riesgo de cada sustancia para la salud de los trabajadores y de los usuarios en general, digamos que depende de varios factores, y estos pueden ser, digamos, el estado físico en que se encuentran estas sustancias, ¿sí? Como lo veíamos, pueden ser sólidos, polvos, humos, líquidos, neblinas, vapores, gases, la concentración de sustancia en el ambiente, las condiciones del puesto de trabajo y el ambiente laboral. Tú puedes estar en un sitio donde hay muchísimas sustancias peligrosas, muchísimas sustancias químicas que generan pues como alto grado de peligrosidad para su salud, pero si usted se encuentra en unas condiciones, digamos, adecuadas, en unas condiciones de seguridad indicadas, pues digamos que ese riesgo va a bajar un poco. El ambiente laboral también depende, digamos, un poco, las vías de ingreso de la sustancia al organismo humano, el tiempo de exposición, la susceptibilidad de la persona o personas expuestas. ¿Sí? Recuerden que veíamos en una presentación inicial que hay personas obviamente que están más susceptibles o personas más expuestas a ser, pues, como, digamos, afectadas por este agente químico como tal. Bueno, ya digamos que mencionamos en su momento las vías de entrada, ¿cierto? Que son respiratoria,
la vía dérmica, la vía digestiva, la vía parenteral, ¿sí? Listo. Bueno, a ver, ¿qué más les cuento con respecto a un resumen, algo así, de los compuestos químicos? Digamos que las sustancias peligrosas para la salud o sustancias tóxicas pueden causar lesiones ingresando al organismo por una o varias vías simultáneamente. Una sola sustancia puede originar lesiones en diversas formas y sitios del organismo. La toxicidad como tal, la toxicidad potencial, o sea, el efecto perjudicial, es inherente en toda sustancia química, solo se presenta cuando ésta se pone en contacto con un ser viviente. El efecto tóxico potencial aumenta con la exposición. Todos los productos químicos, digamos que mostrarán algún efecto tóxico si se absorben en dosis suficientemente grandes. Sin embargo, existen algunas sustancias químicas que en pequeñas cantidades pueden producir efectos letales para la salud, como el cianuro, ¿sí? Que no se necesita pues como una cantidad muy grande. Los efectos de las sustancias, entonces ya habíamos visto que eran agudos, crónicos, ¿sí? Un poco no dejar de un lado pues como el tema de las etiquetas, el rotulado, ¿sí? Todos los productos que sean reempacados deben estar etiquetados y rotulados. Eh, Listo. Todas las personas que tengan pues relación directa o indirecta con los productos químicos, entonces deben tener acceso, como les he dicho siempre, a la información de seguridad, eh, para la cual pues obviamente debemos tener elementos que indiquen las precauciones para el manejo seguro de todos los productos asociados a los diferentes procesos que se realizan en las diferentes empresas, ¿sí? Ya sea que tú tengas pues como a la mano las fichas de seguridad o que ese proceso de capacitación sea muy constante y que involucre a todas las partes de la empresa, digamos a todas las partes interesadas, y que ese proceso pues esté actualizando constantemente. Todas las personas que manipulen pues como productos químicos deben conocer cuáles son las acciones de seguridad para atender emergencias. Para esto entonces debemos implementar planes de atención base, teniendo en cuenta todos los posibles escenarios que se deberían o que se presentan a partir de los procesos que se realizan en la empresa y de la utilización de los productos X que utilicemos, ¿sí? Pues no les voy a enseñar pues como un protocolo de seguridad para manipulación de, no sé, de hipocloritos y lo que manejamos es gasolina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como hablar de acuerdo a la sustancia que estamos manipulando. Eh, Siempre, cada vez que los procesos y actividades permitan, entonces debemos hacer o buscar alternativas de sustitución de productos químicos por otros que sean menos peligrosos para la salud, para la seguridad y digamos que cada vez menos contaminantes para el medio ambiente. Entonces, digamos que serían unas mejoras que nosotros podemos utilizar o denominar mejoras alternativas, eh, y que serían pues obviamente muy benéficos para todos, para las personas, para la empresa y para el medio ambiente como tal. Ok, a ver, ¿qué más les cuento? Como lo habíamos establecido y como habíamos revisado, pues como en el sistema globalmente armonizado, entonces para el manejo seguro y ambientalmente aceptable de las sustancias y productos químicos, durante su elaboración, procesamiento, transporte, uso en laboratorios, venta, uso general y desecho final, se han establecido pues los códigos e índices internacionales, sistemas de información de normas de señalización y rotulado, que ayudan al personal que utiliza de alguna de estas sustancias a reconocer su peligro según su naturaleza química y el estado físico y a tomar las medidas necesarias para prevención y protección, ¿cierto? Entonces, todo esto es obviamente teniendo en cuenta el sistema globalmente armonizado, a quién o a quienes afecta. Es súper importante revisar pues como un poco este tema, ¿cierto?
el uso de elementos de protección es primordial, siempre, digamos, cuando estamos frente a este contacto directo con productos químicos, bueno, directo o indirecto, porque en algunos momentos, digamos que el contacto no es tan directo, pero hay que utilizar, pues, como los productos químicos, perdón, los elementos de protección como tal. Entonces, son una herramienta fundamental para el contacto que podemos tener con estos productos químicos. Eh, es súper importante la, que nosotros, digamos, encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, podamos establecer y determinar de una forma clara y eficaz cuál es la matriz de elementos de protección que vamos a utilizar, cómo la vamos a ir actualizando teniendo en cuenta las diferentes, digamos, los diferentes compuestos o productos químicos que estamos manipulando, ¿sí? Y de la mano, digamos, es súper recomendable. Hay empresas en las que se están rotando los productos químicos, en las que entonces este mes traen otro más. Entonces es muy importante, digamos, un poco de la mano de la ARL, un poco de la mano de los laboratorios que fabrican los mismos productos químicos, ir estableciendo ese programa de capacitaciones que me permita un poco alivianar ese riesgo, ¿sí? Mitigar un poco el impacto que se pueda generar, pues como por la utilización de estos productos y pues ir actualizando también, porque pues bueno, esta vez cambiamos de producto, ¿cierto? Entonces, listo, cambiamos de producto, pero resulta que este producto tiene unas otras contraindicaciones, tiene otro elemento de protección, no lo debo mezclar con no sé qué, entonces ahí está la matriz de normatividad, bueno, una cantidad de cosas que nosotros debemos tener en cuenta en el momento pues de revisar este tema y de actualizar pues como el uso de los diferentes productos químicos y el contacto y el riesgo y todo lo demás. ¿Sí? Todo digamos, todo el manejo de este tema de productos químicos es como de cuidado, es de actualización, es de estar pendiente, es de capacitaciones, es de inspecciones de seguridad, verificando el uso de elementos de protección, es verificar que, por ejemplo, las mascarillas o las caretas que vienen con filtro funcionan o su efectividad, o sea, son efectivas y son verdaderamente efectivas por horas. Entonces yo estuve expuesto 15 horas y resulta que la mascarilla solamente me decía que era el uso debería ser por 8 horas o 10 horas o 20, bueno, sí, entonces debemos estar muy pendientes pues como de todo este tema de qué hacer para evitar muchísimo y evitar al máximo y mitigar al máximo el impacto que se genera por la exposición a los productos químicos. Sara, no sé si tengas alguna duda. Profe, no, pues hasta ahorita pues le he entendido bien. De igual manera yo siempre después de que acaba la clase vuelvo y escucho la grabación que usted nos mandó. Ah, bueno, no, perfecto, listo. Es muy importante, pues digamos que este tema de productos químicos es como de cuidado, es de revisión, es de estar pendiente, es de no menospreciar, por ejemplo, un hipoclorito, ¿sí? O sea, tú en la empresa, independiente si tu empresa utiliza en en magnitudes o en productos en cantidades considerables, eh, algo tan básico como el hipoclorito, como el jabón, como todos estos productos químicos, debemos tener de ellos todas las fichas de seguridad. Sí, pues, a mí me dicen, pero es que yo aquí solamente utilizo que el fabuloso, que el hipoclorito, listo, pero es que en cualquier momento puede haber algún tipo de persona, alguna persona que pueda tener algún tipo de reacción al hipoclorito, pueda tener o le da una dermatitis por el jabón de lavar platos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que definir qué es lo que me está generando la dermatitis en X o Y personas, ¿sí? La dermatitis se presenta, pues, digamos que, o esa alergia se puede
puede despertarse y puede generarse en cualquier momento de cualquier producto. Entonces es súper importante que nosotros tengamos establecido, pues como así sea, solamente las fichas de eso, del hipoclorito, del FAB, del jabón de lavar platos, del fabuloso, ¿sí? Y de esos productos que nosotros obviamente consideramos y menospreciamos porque son productos de uso diario y porque son los productos que siempre hemos utilizado, pero en cualquier momento cualquier persona puede estar o resultar alérgica al uso de cualquiera de esos productos o puede generarse una intoxicación por asfixia con el hipoclorito, por ejemplo. Si ustedes lo revuelven con el FAB, eso genera unos gases que asfixia y pues y de hecho se pierde el efecto de algunos de los dos productos cuando se mezclan. Entonces son muchas cosas que de pronto muchas veces no tenemos en cuenta y que pasamos por alto, ¿cierto? Pero nunca debemos menospreciar un riesgo porque es que no, eso es muy poquito tiempo en lo que estoy expuesto a ese producto, pero en cualquier momento se puede presentar pues como algún tipo de situación o de emergencia que, para la cual obviamente debemos estar ahí súper atentos. Bueno, no, nada, quería hacerles pues como esta pequeña reunioncita, dejándoles claro pues como este tema que es súper importante y en el cual nosotros debemos pues como les he dicho siempre prestar una atención pues como primordial, teniendo en cuenta que es un riesgo de consideración, es un riesgo muy importante y es un riesgo que de pronto pues menospreciamos como les dije ahorita muchas veces por el producto, por el tiempo, porque es que yo llevo todo el tiempo trabajando con esto y ya sé cuáles son las diluciones. Por ejemplo, algo tan sencillo, pues que digamos no es tan sencillo, pero algo que para muchos se pasa por alto, y es, por ejemplo, el tema de las diluciones. En este momento estamos utilizando una cantidad de productos químicos para les digo disque porque es disque, para matar el virus, ¿cierto? Entonces, la persona encargada de hacer las diluciones, digamos que en algún momento puede, ay no, es que esto es muy poquito, entonces le voy a echar más y resulta que es el producto con el que nos está desinfectando a nosotros o nuestros elementos o nuestras, sí, el hecho de que ustedes adicionen más, o sea, si te dice 1 centímetro de hipoclorito es 1 centímetro de hipoclorito y la resolución es muy clara con respecto a cuánto producto tú debes diluir en agua para hacer y para que sea eficiente la desinfección, ¿sí? El hecho de que tú le eches 1 litro en vez de 1 centímetro no quiere decir que te va a desinfectar más, como cuando lavamos los baños con hipoclorito, ¿sí? Uno lo debería hacer de acuerdo a la dilución que nos dan las indicaciones de uso del producto. No así, tiré medio frasco de limpio al baño y con eso, es que para que me quede más desinfectado y más bonito y más limpio. Es el mismo efecto que se genera por usar la dosis indicada que por usar, antes obviamente por utilizar toda esa cantidad, pues obviamente que los efectos nocivos para la salud pues obviamente van a ser mayores. ¿Sí? Entonces es algo muy importante de verdad este tema de productos y de manejo y de contacto con productos químicos. Nada, era como lo que les quería hacer hoy, como para cerrar pues el tema de higiene 2. Entonces ya los chicos que continuamos, entonces la próxima semana ya empezamos con higiene 3 y continuamos trabajando de la misma manera. Sari, ya te voy entonces a hablar al WhatsApp voy a dejar